Bueno, dijimos, hoy vamos a tener un programa interesante y ha pasado exactamente eso a lo largo de esta edición de Apuntes. Estamos aquí en el 30 de la TDA y sobre el final tenemos también como invitada a alguien que nos va a hablar de un tema muy importante para lo que es la Universidad Nacional de Cuyo y el abordaje de la salud mental de sus estudiantes. Vamos a hablar con Vanina Capelli, que es coordinadora de salud mental en salud estudiantil de esta casa de estudios, a quien tenemos ahí del otro lado. Vanina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Un gusto también para nosotros. Me imagino que es un desafío muy importante el que llevan adelante ustedes en el área porque, bueno, estamos en tiempos en donde, y ahí te pregunto a vos que sos la especialista, se habla de generación de cristal, de poca tolerancia al fracaso y esto sin duda va acompañado en todas las etapas de la vida y digo, en la etapa universitaria donde estamos saliendo al mundo, preparándonos para salir aún más al mundo, es un tema que debe tener sus consecuencias en esto de llevar adelante una carrera. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, sin duda también en este análisis que vos estás haciendo también repercuten mucho las características de la época, ¿no? Sí, Una época que también tiene como protagonista el tema del éxito, que hay tal un cual. imperativo con respecto a sentir sensaciones de placer todo el tiempo y de consumir toda serie de objetos, sustancias y experiencias que promuevan el bienestar y que nos alejen de la frustración. El tema es que muchas veces en ese exceso de búsqueda de este bienestar que sea inalterable, eso es algo muy difícil de lograr y se generan frustraciones porque las expectativas no logran responder a los imperativos de la época y eso genera mucho malestar, más sumado a todas las características que tienen que ver con las situaciones de, bueno, crisis económica, Sí. desigualdades, todo lo que tiene que ver también con las posibilidades de no poder acceder a todo lo que para nosotros es gratificante. Entonces, en todo ese, digamos, complejo de situaciones o en esta complejidad de múltiples factores, obviamente con las características individuales, con los recursos subjetivos, influye de determinada manera en cada uno de nosotros, pero la tendencia en este último tiempo, pensemos también en todo lo que ha acarreado la pandemia, y las características actuales con las que estamos padeciendo, repercute en malestares, sensaciones y preocupaciones que han hecho o que han generado aumento en las consultas en torno a la salud mental. Estaban escuchando atentamente todo lo que decías, ¿no? Y por ahí ese rol nuestro como padres para ir preparando ese camino, porque también, digamos que la etapa universitaria es un gran desafío, porque es empezar a cortar ese cordón que nos une a toda la familia. Ya la familia no está ocupándose de ir a hablar con un docente, con un profesor, sino que ya el camino lo tenemos que hacer nosotros. Ese es un gran desafío y el tema es que, vos lo decías, el entorno en el que nos movemos, la situación social, económica, son factores que nos pueden condicionar. Por eso también el acompañamiento de la familia es fundamental para iniciar esa etapa, ¿no? Sí, y también, ¿no?, las expectativas que uno mismo va construyendo dentro de lo que sería ser estudiante universitario, las expectativas que también tenemos con respecto a la juventud, generan montos de ansiedad, por supuesto, y esto ha hecho que estudios que se han hecho, ya sea a nivel nacional, nosotros en las consultas, como uno de los motivos de consulta mayores que tenemos en los abordajes individuales que tienen que ver con la ansiedad, Ujú. generó la posibilidad de que diseñáramos dispositivos grupales para los estudiantes universitarios, para que a través de estos dispositivos, que son talleres vivenciales, psicoeducativos y participativos, pudieran acceder a partir de la participación voluntaria, porque los movía la temática, bueno, a generar diferentes modos de gerenciamiento, le decimos nosotros, esta regulación de la ansiedad, que es una respuesta esperable, pero cuando está en exceso nos produce insatisfacción, Claro. molestias, postergaciones, el no Ujú. poder enfrentar a determinadas situaciones que tienen que ver con la vida universitaria o con la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, como también dentro de lo que sería nuestra preocupación, quisimos brindar estos talleres que son
para el acceso de todos y todas las estudiantes universitarios que les interese conocerse y obtener herramientas para la gestión de las emociones. Por ejemplo, si nos está viendo un alumno o una alumna universitaria y de pronto tiene padece esa ansiedad o la angustia, ya sea ante un examen, ante tal vez un año que proyectó con cierto rendimiento y no ha podido cumplirlo, ¿cómo puede hacer para recibir ese acompañamiento de parte de ustedes? Bueno, mira, a través de las redes sociales y acercándose a salud estudiantil, pero fundamentalmente a través de las redes sociales, se promocionan estos talleres que, como te decía, es un poco conocer en qué consiste la ansiedad, porque muchas veces sobrevaloramos esta sintomatología. Sí. Entonces, la idea del taller es poder identificar cuáles son los síntomas, qué va asociado a esa respuesta específica que es la ansiedad, qué está en la base de esa ansiedad, qué emoción la acompaña, qué expectativas, qué respuesta fisiológica también, y en base al conocimiento de lo que sería específicamente nuestra respuesta, tanto fisiológica, pero también mental, es como vamos trabajando en el marco del taller distintas maneras de afrontamiento o de regulación a través de técnicas que se van generando en base a lo que se va construyendo en cada uno de los dispositivos. Eso por un lado. Sí. Y cuando tenemos padecimientos mucho más sufrientes, ¿sí?, que dejó de ser una preocupación o algo que inquieta, están las posibilidades de abordajes sí ya terapéuticos que tienen que ver con lo individual, o también dentro a la brevedad del receso vamos a tener también talleres grupales terapéuticos en torno específicamente al abordaje de la ansiedad. Bueno, está bueno saber eso, ¿no? Que en las redes ustedes van compartiendo toda la información y que a partir de ahí se pueden acercar. Vanina, se habla de, por ejemplo, la generación de cristal y hablan de que esta generación de cristal por ahí tiene menos tolerancia al fracaso, que es más sensible. La pregunta que te hago yo, Vanina, vos es, a partir del trabajo que llevan ustedes, ¿es real que hoy por hoy las nuevas generaciones son mucho más sensibles y que esto puede afectar esa salud mental? ¿O es que antes pasaba y no lo manifestábamos? No, mira, en realidad es lo que yo te decía recién. La representación que nosotros tenemos con respecto a lo que son las juventudes también tiene que ver con múltiples factores que las atraviesan. No es solamente determinarlas y encasillarlas, precisamente tendríamos que salirnos de esa categorización de esta generación de cristal, sino que poder entender de que forma parte de un momento de la vida, por supuesto que está súper valorado, porque además los adultos también tenemos como el imperativo de la juventud y bueno, tiene ciertas particularidades que no los hacen solo de cristal, sino que responde a un fenómeno de época en donde también muchos de nosotros nos cuesta frustrarnos, evitamos el tema de confrontarnos a los límites, pero eso nos atraviesa a todas las generaciones, por supuesto. A eso tomamos nosotros, digamos, o entendemos el marco de las juventudes, ¿sí? Cómo visualizar distintos factores que van a determinar una manera de actuar dentro de lo que sería un marco, pero después obviamente tenemos que llegar a las características individuales, ¿no? Tal cual, sin duda. Vanina, muy interesante esta charla, realmente nos interesa saber cómo es ese abordaje, así es que es sumamente positivo poder charlar de esto con vos y bueno, repasar que a partir de las redes sociales pueden tomar contacto con Salud Mental en Salud Estudiantil de la Universidad Nacional de Cuyo. Será hasta cualquier momento, Vanina, y muchísimas gracias. Bueno, cómo no, lo esperamos. Hasta cualquier momento. Vanina Capelli, que es coordinadora de salud mental en el Salud Estudiantil de la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, contándonos cómo es el abordaje. Seguramente vamos a volver a hablar de este tema, pero bueno, queríamos dar como este puntapié inicial en un tema tan interesante y que nos preocupa en definitiva a todos y a todas. Nos vamos despidiendo ya, se viene el fin de semana, se viene el receso, vamos a tener programación especial durante los próximos días, así es que quédense con Señalú, disfruten de los espectáculos que están programados en la nave universitaria y bueno, el reencuentro será en la próxima edición de Apuntes. Será hasta ese momento, muchísimas gracias.